Gracia y paz, queridos hermanos. Una vez más, vuelvo a vosotros en estos días finales para daros una pequeña enseñanza de vital importancia. Ya sabéis que no os pido mucho, simplemente que prestéis atención a este vídeo. En el último vídeo vimos estas palabras de Jesús, mi Señor y mi Rey. Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Fijaos cómo el Señor Jesús dijo que nadie subió al cielo. Por lo tanto, al morir no vamos al cielo, sino que esperamos en los sepulcros para ser resucitados al final, tal como se enseña en este versículo. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En estos dos versículos, el Señor Jesús nos enseña que los muertos están, en tiempo presente, en los sepulcros, y no en un más allá, tal como predica la Iglesia Católica y sus hijas, las iglesias protestantes. Ten esto muy presente. El Señor Jesús no miente. Los muertos no han subido al cielo y están en los sepulcros. Entonces, sabiendo esto, hay que avanzar y responder a la siguiente cuestión. Pregunto, ¿qué ocurrió con el profeta Elías? Porque en el Antiguo Testamento dice que un carro de fuego se lo llevó al cielo. Vamos a verlo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Si el Señor Jesús dijo que nadie subió al cielo, pero el Antiguo Testamento dice que el profeta Elías subió al cielo, pregunto, ¿es que acaso la Biblia miente y Jesús no sabía de lo que hablaba? De ninguna manera. En el siguiente versículo va a saber qué ocurrió con Elías y la explicación a este enigma en donde nos encontramos ahora mismo. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 12. Y le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos, Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá. El profeta Elías, después de subir al cielo en el carro de fuego, le envió una carta al malvado rey de Judá, llamado Joram. Este versículo demuestra que el profeta Elías no fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios, sino que fue ascendido al primer cielo, al cielo atmosférico, para ser llevado a otra parte de la tierra, donde más adelante escribiría esa importante carta al rey de Judá. Por lo tanto, el Señor Jesús no miente, y nadie subió al paraíso de Dios, sino que Elías subió al cielo atmosférico para ser llevado a otra parte, tal como hacemos nosotros hoy en día con los aviones. Recuerde que Dios ha creado 3 cielos. Ya desde el Génesis leemos que Dios creó los cielos, en plural, y la tierra, en singular. Explicación de los 3 cielos bíblicos. Primer cielo, la atmósfera terrestre. Jeremías 4:25. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Segundo cielo, las regiones celestes, es decir, los planetas y las estrellas fuera de la tierra. Génesis 1:14. Y dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tercer cielo, el paraíso de Dios, el cielo donde viven Dios Padre, el Señor Jesús, los ángeles, los 24 ancianos y las criaturas que adoran a Dios en su trono. Segunda de Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta él,
Tercer cielo. Ya sabemos que Jesús no miente cuando dice que nadie subió al cielo. Tampoco miente cuando dice que los muertos están en los sepulcros. Hemos aprendido que el profeta Elías no subió al tercer cielo, sino que fue elevado en un carro de fuego volador para más adelante aterrizar y escribirle la carta al rey de Judá. Y también conocemos que existen 3 cielos, siendo el tercer cielo el paraíso de Dios, donde aún nadie subió. Todo este conocimiento es muy importante y no te será revelado en las iglesias que ya son apostasía en estos tiempos finales. Entonces, pregunto, ¿por qué muchos que dicen llamarse cristianos enseñan que cuando mueres resucitas automáticamente y estás en el cielo para luego, de nuevo, volver a ser resucitado? ¿Por qué enseñan tantas resurrecciones, subidas y bajadas del cielo? Fijaos en este versículo y responderé a esas 2 preguntas. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Como puedes observar, primero es la resurrección de los muertos para seguidamente ser juzgados en el juicio de Dios. Por ninguna parte, la Biblia enseña que resucitas y estás en el cielo o infierno cientos o miles de años sin que exista el juicio. Tampoco enseña la Biblia que resucitas para estar cientos o miles de años en el cielo o infierno, para luego volver a ser resucitados. La Biblia jamás enseña muchas resurrecciones para un mismo individuo. Veamos este versículo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El apóstol Pablo enseña que el juicio de Dios empezará cuando venga el Señor Jesucristo y su reino de manera visible. Pregunto, ¿ha llegado ya ese reino de manera visible? ¿Estamos viviendo ahora mismo en el reino de Dios? La respuesta es evidente. No estamos aún en el reino de Dios. Por lo tanto, es totalmente imposible que los muertos ahora mismo vayan al cielo y sean juzgados allí inmediatamente, porque serán juzgados cuando venga el reino de Dios. La enseñanza es clara. El juicio empieza cuando venga el reino de Dios. Y aún ese reino no ha llegado. Tal como enseñó el Señor Jesús, los muertos están en los sepulcros. El juicio de los muertos no ha empezado porque el reino de Dios aún no ha llegado. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este es el último versículo que vamos a ver en el día de hoy. Dios es claro a través del libro de Hebreos. Después de la muerte viene el juicio. Por lo tanto, cuando uno muere no se va al más allá a ser resucitado, ya que el juicio es al final. Será cuando venga el Señor Jesucristo y su reino de manera visible, como ya hemos visto. Así que procedo a responder las preguntas que hice anteriormente. Los que enseñan que morimos y automáticamente resucitamos en el más allá, realmente ni han leído la Biblia ni creen en ella. Mucho menos creen al Señor Jesucristo y al apóstol Pablo. Si amasen al Señor Jesucristo, creerían que nadie subió del cielo y que los muertos están en los sepulcros. Simplemente creen lo que enseña la Iglesia Católica Romana. En el año 300, después de Cristo, el Imperio Romano nombró al cristianismo como religión oficial. Tradujeron el griego y el hebreo al latín con muchos errores de traducción.
y añadieron muchas doctrinas falsas, entre ellas la doctrina de la inmortalidad del alma. Esa enseñanza de que al morir vas directo al más allá, la enseñaban los falsos dioses romanos como Júpiter, Marte, etc., y también los falsos dioses griegos como Zeus, Ares, etc., junto con los filósofos griegos. El Imperio Romano, en vez de enseñar lo que enseñó Jesús y Pablo, continuó enseñando con otro nombre lo que enseñaban sus falsos dioses. Actualmente, esa falsa enseñanza sigue vigente en la Iglesia católica y romana y en las iglesias protestantes que nacieron de la católica, a través del sacerdote católico llamado Martín Lutero. No se deje engañar. La doctrina verdadera es la que enseñó Jesús y los apóstoles, que nadie subió al cielo, ni siquiera el profeta Elías, ya que, como he demostrado, Elías subió a un carro de fuego volador y fue llevado por el primer cielo a otro lugar de la tierra donde escribió una carta al rey de Judá. Los muertos esperan la resurrección, pero no antes de que venga el reino de Dios. Les ha hablado el teólogo Enrique de la Rosa, y ha sido un placer estar en este vídeo con vosotros. En la descripción de este vídeo están los enlaces de estudio a este importante conocimiento. Mi consejo es sencillo: amar al Padre, obedecer y creer al Hijo, el Señor Jesús, y no seguir doctrinas falsas. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Amén.